Aleluya. Buenas noches a todos. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Nos seguimos deleitando en la presencia de nuestro Dios, porque Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero. A su nombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón? ¿Cuántos ya le hemos recibido y aceptado como el Rey, Señor y Salvador de nuestra vida? Los que ya le han recibido a Cristo, ¿por qué no le da un aplauso fuerte? Da un grito de guerra, un grito de júbilo. Alábalo, 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 alábalo. Él vive, Él vive, Él vive. Él vive, Él vive, Él reina. Él reina por los siglos. Aleluya, aleluya. Alguien se puede poner de pie en esta noche y decirle: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Aleluya. Cristo venció. Cristo venció. Cristo triunfó sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre el todo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. 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 ¿Cuántos en esta noche estamos creyendo que algo grande está pasando en esta noche? ¿Cuántos estamos creyendo que algo grande está pasando en esta noche? ¿Cuántos saben que Jesucristo está pasando con nosotros en esta noche? Aleluya, Dios te bendiga. Puedes tomar tu lugar. ¿Sabe algo, amada iglesia? Pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, Él está vivo. Nuestro Señor Jesucristo está vivo. ¿Para cuántos Cristo está vivo? Aleluya. ¿Cuánto podemos creer en ese Cristo de los milagros, que sigue sanando en esta noche, que sigue liberando? ¿Sabe algo, hermanos? Cuando nosotros conocemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Muchos han aceptado una religión, muchos han aceptado una denominación, muchos han buscado un puesto, una posición. Pero cuando alguien busca a Cristo Jesús de todo corazón, su vida cambia, su vida es diferente. Aleluya, aleluya. Todo empieza a ser transformado. ¿Cuántos seguimos creyendo? ¿Cuántos seguimos confiando que ese Cristo que murió en la cruz del Calvario sigue haciendo milagros en este tiempo? Aleluya. No sé si alguien está creyendo, hermanos, pero yo pude contemplar hace un momento que ese Cristo está aquí con nosotros en esta noche. Pero está aquí para sanar, está aquí para liberar. Si tan solamente le crees, le aceptas, le recibes en tu corazón como el Señor y como el Salvador de tu vida. Muchos solamente le han recibido, pero no le han aceptado como el Señor, como el Salvador de su vida. Quiero que vayamos a un pasaje de la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 8. En el versículo 5 dice la palabra: entrando Jesús en Capernaum,
vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aleluya. Aquel tiempo dice la palabra que Jesús entrando Jesús en Capernaum. Y en esta noche Jesús también está entrando en la iglesia omnipotente. Jesús está entrando en este lugar. Pero ¿sabes algo maravilloso que ocurrió aquel día? Cuando Jesús llegó, dice la palabra, a aquel lugar, vino a él un centurión. Diga conmigo: centurión. El de centurión dice que ¿quién era este centurión? Este centurión era un hombre extranjero que no pertenecía al imperio romano. Pero este centurión dice que era un hombre que lideraba como 100 soldados. De ahí se deriva el nombre centuria, porque él estaba sobre la autoridad de 100 soldados y tenía soldados también bajo su autoridad, y él también estaba sujeto hacia una autoridad superior a él. Pero aquel día, cuando entró Jesús en Capernaum, dice la palabra que vino este centurión romano y se acercó a Jesús. Lo primero que le dice: Señor. Diga conmigo: Señor. Él dice: mi criado está postrado en mi casa, paralítico, gravemente atormentado. Lo primero que reconoce este hombre era la autoridad, era el señorío de Cristo. Aleluya. Cuando él dice Señor, no a cualquiera le llamaban Señor, no a cualquier persona le decían Señor, no a cualquier persona común y corriente, solamente a las personas que tenían una autoridad. Entonces este centurión reconoce la autoridad que tiene el Señor y le dice: mi Señor. Y entonces él se acerca de esa manera, reconociendo primeramente el señorío de nuestro Dios Todopoderoso, aleluya, sobre la persona de Jesús. ¿Sabían, hermanos? Cuando nosotros reconocemos que Dios es el Señor, es algo diferente. Es diferente, no simplemente es que dices: ay, mi Dios es mi Señor. Pero cuando alguien reconoce el señorío de Cristo, hermano, es porque tiene fe que ese Dios
es el Señor de todo. Aleluya. Entonces Él se acerca reconociendo el señorío de Cristo. ¿Sí? Los religiosos de aquellos tiempos cuestionaban la autoridad de Jesús. Decían: ¿de dónde tienes autoridad? ¿Quién te dio autoridad? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces lo otro, lo aquello? La Biblia dice que se admiraban de la doctrina porque enseñaba como quien tiene la autoridad y no como los escribas. Este centurión reconoce que él está frente a una autoridad. Él pudo discernir que frente a él estaba una autoridad delegada del cielo. Aleluya. Aleluya. Este centurión puede entender. Él llega y dice: este no es cualquier persona que está frente a mí. Este no es cualquier religioso. Este es enviado del cielo. Este centurión, hermanos, sabe discernir, se da cuenta. Le fue fácil discernir la autoridad de la persona de Jesús. ¿Cuál era la clave? La clave era que también él estaba bajo autoridad. Él dijo: tengo bajo mis órdenes. Yo estoy sujeto a una autoridad. Amén. Amén. Cuando alguien está sujeto, cuando alguien es sumiso hacia una autoridad, puede entender la autoridad de Dios. Aleluya. Yo vengo a decirte en esta hora, hermanos, que hay un milagro, hay un poder, hay una sanidad que tú puedes recibir cuando reconoces verdaderamente al Señor de señores y al Rey de reyes en tu vida personal. Este hombre lo reconoce y dice: estoy parado frente al Rey de reyes, frente al Señor de los señores. Él entendía porque era un hombre que estaba sujeto a una autoridad. Y escuche bien lo que él dice. Y él le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Saben por qué este hombre, hermanos, no se consideraba digno? Él dijo: no soy digno de que entre bajo mi techo, porque era un hombre sumiso delante de Dios. Aleluya. No lo hizo, no pensaba porque él era pecador y estaba viviendo en pecado, haciendo lo malo, sino porque de cierta manera era un hombre que se sometía hacia la autoridad de Dios. Él reconocía que Jesús tiene poder para sanar con una palabra. ¿Hay alguien que reconozca que Dios tiene poder para sanar con una palabra? Dice la Biblia en el Salmo 107, versículo 20: envió la palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Aleluya. Dios envía la palabra y te sana. Muchas veces venimos a la casa de Dios, hermanos, y Dios suelta una palabra y esa palabra te restaura, te saca de tu ruina, te saca de tu situación y te lleva hacia adelante, te saca de victoria por una palabra que tú le creas al Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra que Jesús, aquel momento, este centurión estaba esperando recibir una palabra de parte de Dios en su vida y lo estaba creyendo. Y el Señor le dice, el centurión le dice: da una palabra. Con solamente enviar una palabra. A Pedro también el Señor Jesucristo le dijo:
boga mar adentro y echar vuestras redes y pescar. Y Pedro dice, he pescado toda la noche, no he pescado nada, pero en tu palabra, diga conmigo, en tu palabra echaré la red. Aquel día sucedió el milagro más grande en la vida de Pedro, que cambió su vida, cambió su mente, cambió su entorno, cambió todo, porque Jesús dio la palabra. Amén. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos su palabra, nuestra vida cambia. Así que di la palabra y mi siervo sanará. La pregunta es, hermanos, ¿por qué tenía tanta seguridad de que tu siervo iba a ser sanado? Muchas veces, hermanos, cuando vamos a orar por las personas, a veces la gente no cree. Sí. A veces terminamos de orar, terminamos de ministrar, ya cuando vamos de regreso a casa, allá está esperando algunas personas que a la fuerza le pongan la mano sobre él, sobre ella. Pero acabamos de ministrar sanidad, y Dios sanó a muchos enfermos, pero ellos a lo mejor están esperando que a la fuerza tu mano es la que lo va a sanar. Pero yo quiero decirte que no es nuestra mano que va a sanar, es el poder de Dios. Es la fe que tenemos en el poder de nuestro Dios. Este centurión, hermano, ni siquiera Jesús fue a ponerle la mano sobre él. Es más, él decía, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di esa palabra, ordena la palabra. La autoridad de la palabra, esto significa, hermano, sumisión. Diga conmigo, sumisión. Era un hombre sumiso, era un hombre humilde, que a pesar de ser un hombre con autoridad, pero también era humilde. A su nombre. Gloria. En la Biblia encontramos, hermanos, hombres como Naamán, que esperaba que el profeta Eliseo bajara y le pusiera la mano y le hiciera una oración, y ahí en ese momento se quitara su lepra. Pero sabe, el profeta Eliseo solamente mandó a su siervo a decirle qué es lo que tenía que hacer. Solamente envió la palabra. Amén. Y entonces Naamán se molesta, se enoja, se aira. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no hay mejores ríos allá en mi pueblo, en Siria? Ahí está el río, ¿cómo se llamaba el río, verdad? Había dos ríos. ¿Acaso no son mejores, más limpio el agua? Pero no tenía que ver nada si el río era limpio, si el río era sucio. Lo que tenía que ver es con la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Amén. Si tan solamente obedeces la palabra, Dios comienza a obrar en tu vida. Y aquel momento, este hombre estaba tan convencido, estaba tan seguro, que si el Señor soltaba una palabra, su siervo iba a ser sanado en aquel momento. ¿Por qué estaba tan seguro? Porque él entendía claramente cómo funciona la autoridad. Este hombre, al decirle a Jesús, yo también soy hombre bajo autoridad, él está diciendo, así como tú estás bajo la autoridad del Padre y tienes autoridad delegada, y todo lo que tú digas va a ocurrir. Amén. Eso es lo que está diciendo este hombre. Así como tú estás bajo la autoridad del Padre y tienes autoridad delegada, y lo que tú mandes y ordenes, así sucederá. Diga conmigo, así sucederá. El centurión reconoció y discernió la investidura de la autoridad que estaba sobre Jesús.
El centurión sabía que al soltar Jesús una palabra, esa palabra provenía de una fuente de la autoridad que era suficiente para sanar a su siervo. Aleluya. Él estaba completamente seguro, él estaba convencido. ¿Sabe, hermanos? Una ocasión, mi hijo Israel, el último, el más pequeño de todos, un día empezó a tener cierto ataque en su corazón. Estaba en la escuela, en la primaria, apenas de primer año, cuando nos llaman y nos dicen: venga por su hijo. Y otro hermano que estaba más cerca vino corriendo y llevó el niño, gritando, porque estaba queriendo dar un paro cardíaco en ese momento. Y cuando me lo dan a mi hijo, yo agarro a mi hijo y mi esposa me pregunta: ¿a dónde lo llevamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué doctor, qué médico le hablamos en este momento? Y yo le dije, sonriendo, con esa fe en el Señor puesto: vamos a llevarlo al médico de médico. Y nos encerramos ahí en un departamento de la iglesia, doblamos nuestra rodilla y le dijimos: Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Tú tienes poder para hacer un milagro en la vida de Israel. Y al buen momento el niño, hermanos, empezó a sentir un alivio, empezó a respirar, empezó a sentir esa paz, empezó a sollozar, empezó a sentirse fortalecido nuevamente, porque el Señor Jesús está con nosotros a donde quiera que vayamos. Reconocemos que el Señor es el Señor de señores. Y Dios sigue haciendo, hermanos, tantos milagros hemos visto obrar por la mano poderosa del Señor. Porque Cristo no pasa de moda. Las religiones y muchas cosas, hermanos, pueden pasar de moda, las costumbres pasan de moda, pero el Cristo de los milagros sigue estando presente hoy y por todos los siglos. Aleluya. Amén. Y hermanos, este centurión estaba bajo el principio del gobierno de la autoridad de Dios. Él dijo: yo también soy hombre sujeto, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Al oír Jesús, dice la palabra, que se maravilló. Yo quiero preguntarte en esta hora: ¿quieres hacer que Jesús se maraville en tu vida? Cuando entregamos a Dios nuestras cargas, cuando entregamos a Dios nuestras necesidades, cuando dejamos que Dios obre, cuando dejamos que Dios haga milagros en nuestras vidas, estamos entregando el señorío de Dios en nuestras vidas. El Señor se maravilla con cada uno de nosotros. Amén. Jesús te queda viendo y dice: wow, esa fe que esos hijos tienen en mi palabra. La Biblia dice la Biblia que Jesús dijo: no he hallado tanta fe. Y ese ni siquiera era del pueblo de Israel. Era un centurión que pertenecía al gobierno romano. Era de los gentiles, no era del pueblo de Dios. Pero él creía, él tenía esa fe. Era un hombre sumiso porque reconocía y respetaba el gobierno y la autoridad de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, este principio de gobierno, entendemos que el origen de la autoridad es la sumisión y el origen de la rebeldía es la soberbia. Este hombre se humilló a pesar de ser un soldado romano. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué le dice así la palabra? Porque aquella gente, aquel pueblo que era su pueblo,
no le recibieron, no le creyeron, no le aceptaron, lo rechazaron. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Pero yo quiero decirte, hermano, que Cristo no solamente ocurrió hace 2000 años, no solamente estuvo presente allí con el centurión. Yo te estoy diciendo lo que el centurión reconoció: el señorío, la autoridad de Dios. Él se acercó creyendo que Dios podía sanarlo. Pero yo quiero decirte en esta noche que también Jesús está presente con nosotros en este lugar. Aunque no lo vemos, hermanos, pero Él está presente y Él quiere transformarte. Él quiere quitarte, hermanos, esa carga, ese dolor. No importa, hermanos, cuántas cosas estás pasando, estás viviendo, pero Dios está, Jesús está en esta noche. Yo quisiera orar, amados hermanos, por aquellas personas que hoy quieren rendir su corazón al Señor Jesucristo, a su nombre. Hay gente, hermanos, que está atado, porque a lo mejor, hermanos, no ha reconocido completamente a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de su vida. Por eso yo les pregunté: ¿cuántos ya recibieron a Cristo Jesús en su corazón? Pero quizás alguien, hermanos, dice: yo estoy aquí porque me trajo mi esposa. Yo estoy aquí porque mi papá me trae a la iglesia. O yo estoy aquí porque me invitó un amigo. Yo estoy aquí, quizás, inclusive quizás alguno está sirviendo, pero no ha entregado completamente su vida. No ha aceptado el señorío del Señor Jesús. Amén. Porque cuando alguien recibe verdaderamente a Cristo Jesús, hermanos, y lo hace el Señor de su vida ya no es la misma. Empieza a ver los milagros de Dios, empieza a sentir, hermano, que ya no está solo, ya no está sola, ya no se siente derrotado, desanimado, descontrolado. Pero cuando alguien no tiene a Dios como Señor en su vida, camina solo, camina en la amargura, camina en la soledad, está dependiendo solamente de quién lo consuela, está dependiendo de quién lo ayuda, de quién le tiende la mano, de quién lo levanta, porque se siente como un paralítico que lo traían cargando todo el tiempo. Pero cuando alguien reconoce, entiende y acepta a Cristo en su corazón, dice: yo voy a seguir a Cristo Jesús, pase lo que pase, venga lo que venga, no importa llueva, truena, relampaguee, no importa situaciones que vengan en mi vida, yo voy a seguir a Cristo Jesús como mi Señor. Amén. Amén. Habrá alguien, hermanos, en esta hora a lo mejor que está sufriendo, está desesperado, quiere a Dios, quiere recibir de Dios un milagro en su vida. ¿Habrá alguien, hermano? Ponte de pie. Si hay alguien, ponte de pie en esta noche.